Muy bien. Para continuar con el ejercicio de la clase pasada, o del video pasado, o de donde vengan, si quieren ponerle seguridad a los APIs que están construyendo en Cold Fusion, sobre todo a una API que sigue un estándar de REST y que utiliza los encabezados para autenticar a sus usuarios, la forma es muy sencilla. Voy a tomar el ejemplo del video anterior. Si no lo han visto, remítanse a él o vean la comunidad de coldfusion.lat para que vean cómo crear fácil un API. Y tomando ese primer ejemplo de esa primera API, que es una API para regresar a algo muy sencillo como felicidades y esto. De hecho, no es otra cosa más que eso. Se supone que es una API para órdenes, pero no lo hemos desarrollado. Solamente es el cascarón, la estructura del sistema REST y del contenedor, del componente. Vamos a ver ahora cómo agregar seguridad. Entonces voy a trabajar con los mismos tres archivos de la sesión pasada. ¿Ok? Específicamente el de órdenes, que se supone mi API o mi objeto en el que estoy dando acceso. Si ven aquí el URL que estoy llamando es de forma local a un endpoint que se llama órdenes. De hecho, eso lo tengo en el código aquí, en el index. Vean, aquí está cómo mando llamar a este endpoint. Mando llamar a REST cfflat orders. ¿Ok? Y este es el índice que genera este contenido. Por eso ven que esto se invoca y se pone aquí el resultado. ¿Y qué resultado es? Bueno, el resultado es lo de esta función. Ahora, el problema de esto es que cualquiera, en cualquier parte del mundo, si tuviera bueno, estoy trabajando localmente, pero tuviera un Dynamic DNS que refiere a mi computadora, cualquiera podría entrar a verlo, ¿no? Cualquiera, si estuviera publicado en la nube, cualquiera podría entrar a verlo. Queremos asegurarlo, que nadie puede entrar más que esté autenticado. ¿Cómo hago la autenticación? Es sencillo, es realmente muy sencillo. Si vemos aquí el código para invocar, ¿ok? Es el CFHTTP. Aquí puedo agregar parámetros. Entonces vamos a hablar de un parámetro estándar que se llama el header authorization. Se incluye así. Le ponemos cf http param, así, de tipo, y de nuevo, me puedo equivocar, y si me equivoco no voy a parar el video ni lo voy a editar porque me interesa que ustedes vean el flujo de pensamiento, la corrección de errores. Me disculpo nuevamente si estos videos son largos, pero vale la pena ir paso a paso. El tipo de parámetro que quiero incluir es de tipo encabezado, header. ¿Okay? Esto quiere decir que no va a ir en el cuerpo, que va a ir en el encabezado. Y repito, esta es la forma más común. O sea, cualquier API que ustedes consumen en el ciberespacio, típicamente utilizan un header que se llama authorization. Me falla la ortografía. Authorization, así. Y hay muchos sabores. Hay unos que se llaman bearer token, por ejemplo, que es cuando le dan un token al que trae para dar la autorización. Se manejan en esquemas de OAuth con redes sociales, donde primero te dan un token de tus credenciales y luego con ese token ya puedes consultar APIs en nombre de esa persona. Pero el que vamos a ver hoy es sencillo, pero aunque el principio es el mismo para todos. El que vamos a ver se llama Basic, ¿no? Así, Basic en minúsculas de preferencia. Y típicamente el Basic tiene un campo secundario. Vamos a ponerle primero en mayúscula, que es el valor o las credenciales. Entonces aquí le voy a poner, se van a llamar local.auth, ¿no? Esta variable local.auth, que básicamente son las credenciales del usuario para darle permiso. ¿Y cuáles credenciales y cómo lo hago para que no sean tan públicas, tan visibles? Se preguntaron ustedes. Bueno, eso típicamente lleva no diría un encriptado, pero sí una conversión a base 64, que es por lo menos lo ofusca un poquito y además lo integra. Y la forma de construirlo según el estándar es así: cfset local.auth, así se va a llamar mi variable,
es igual a típicamente un nombre de usuario y una contraseña. Entonces, si mi nombre de usuario es 1, porque yo manejo el user ID como nombre de usuario, pongo 1. Y si yo pongo una contraseña, pongamos test. Una contraseña súper compleja, ¿no? Test. ¿Sale? Yo pudiera usar nada más esto, aunque la mejor práctica dice que esto mejor hay que convertirlo a base 64. Base 64. Entonces, y le puedo quitar las comillas porque ya están dentro de una función. Y se las pongo acá adentro. Ok, entonces va a convertir... Chihuahua. Va a convertir este string a base 64. Y esto va a ser mi string de autenticación, que va a contener mi login y password. ¿Vale? Y esto es lo que queremos leer del lado de la API para poder saber si ese usuario puede o no puede entrar. Yo puedo agregarle más cosas, ¿no? Como por ejemplo, si viene de una IP que está validada, puedo hacer todo tipo de magia y juegos sobre las credenciales para con intercambio de llaves públicas y privadas realmente validar que es el usuario que dice ser. La seguridad la odio, creo que es la que más complica todos los desarrollos, sobre todo cuando integren con Amazon. Créanme, llevo semanas tratando de hacer varias integraciones, ya les enseñaré cómo lo hice finalmente. Pero ahorita, como dice el principio Kiss, keep it simple, stupid. ¿Ok? Entonces, así es el principio, no estoy ofendiendo a nadie, discúlpeme. Entonces, lo que quiero seguir es, a ver, ya tengo este parámetro. Ya le estoy pasando aquí las credenciales. Si quieren saber cómo se ven las credenciales, pues vamos a hacer un pequeño dump aquí, o cf output si quieren, para que vean cómo se ve las credenciales. Y ahorita se la estoy pasando al CFHTTP como un parámetro dentro de la solicitud. Pero no tiene por qué hacer ninguna diferencia. Ah, ¿qué pasó aquí? Me faltó ponerle type name. Ah, perdón, discúlpenme, es que los puse mal. Ahí les va, es name authorization. Como lo decía, me voy a equivocar, pero quiero que sepan cómo corregirlo. Entonces déjenmelo aquí. Name authorization y es value. Es en dos parámetros diferentes. ¿Ok? No importa cuántas veces lo haya hecho, se equivoca uno, porque no se acuerda de memoria de toda la sintaxis y todos los... Ahí está. Entonces, sigo viendo el mensaje este de felicidades, ¿no? Al hacer el dump del web service o del API. Pero ya estoy viendo esas credenciales que están siendo convertidas a base 64 y de cierta forma no hashadas, pero sí pasadas de forma segura al encabezado, donde es un encabezado tipo autorización básica. ¿Okay? Y ese es un estándar de industria, no lo inventó ColdFusion, pero lo implementa de forma muy fácil. Ahora la pregunta es, ¿cómo le hago del lado del API para leer este encabezado y darle sentido? Bueno, pues vamos a hacerlo. Entonces, ya que estoy aquí en el cuerpo, en el what to do, o sea, ya que finalmente definí mi función que estoy llamando y que tiene sus parámetros, argumentos y demás, lo primero que tengo que hacer es validar que el usuario tenga permiso de entrar, ¿no? Esto típicamente es comparar la variable que recibo contra una base de datos. Esa lógica se los voy a dejar a ustedes, porque el objetivo no es ver base de datos, el objetivo es ver nada más cómo autenticar. Les voy a dar una pista de cómo hacerlo, pero es muy sencillo. Tienen que usar CFQuery o algún tipo de directorio activo o algún tipo de otro directorio como Azure. Entonces, lo importante aquí es cómo leemos ese encabezado. Bueno, vamos a leerlo. CFset. Y esto está, por cierto, en la documentación que está publicada en el blog de coldfusion.lat, por si quieren seguirlo y quieren entenderlo paso a paso. Yo les recomiendo que lo hagan, línea a línea, que no lo copien, sino que lo hagan. El comando que nos interesa, o la variable o la función para obtener esas variables de entorno de la solicitud, se llama getHTTPRequestData, que es una función que trae todo lo que viene del encabezado de la solicitud. Específicamente de ahí quiero el encabezado
Y de ahí quiero, porque es la maravilla de ColdFusion, ya lo parsea como una estructura. Y de ahí quiero uno que se llama Authorization, que es justamente el que definí en mi request. ¿Se acuerdan? En este de acá. Este. Y de hecho, para ser consistentes, vamos a ponerle Authorization con A. Aquí no hace diferencia porque de nuevo aquí es ColdFusion. Entonces no es case sensitive. De afuera hacia adentro no importa, pero de adentro hacia afuera sí importa porque ya interactúa con otras cosas, ¿no? Entonces, por salud mental, traten siempre de ser consistentes con sus usos de mayúsculas, minúsculas y patrones de variables. Y cierran el de este. Lo cierran. Y una recomendación, porque luego hay espacios y cosas raras. Vamos a poner un trim. Finalmente lo que regresa es una cadena de texto. O sea, lo que va a regresar es todo este valor de aquí. Entonces no quiero que a alguien se le haya pasado aquí un espacio aquí y por eso sea tan estricta mi API, ¿no? Depende de cada quien. Entonces yo un trim, no está de más. Y si quieren, para ir debugando, no existe la palabra debugueando, discúlpenme, debugueando, vamos a agregar aquí un campo que se va a llamar debug, comillas, debug. Me pasa mucho esto porque cambio de computadora, de Windows a Mac, y cambio de teclados, y cambio de inglés a español, y cada cambio es, híjole, volver a ver el teclado. Entonces disculpen si me pasa frecuente, espero no se frustren mucho. Debug, y vamos a hacer aquí vamos a incluir la variable local.auth. ¿Sale? Lo salvo. Le voy a dar aquí un actualizar. Pero no va a pasar nada. ¿O sí va a pasar? Ah, no, sí pasó. Ajá. Ah, ¿por qué? Porque ya lo inicialicé. Entonces, fíjense. Como lo inicialicé, aquí está el init. Ya me incluyó aquí. Lo que recuperó basic. Y déjenme para quitar basura. Voy a quitar este cf output y enfocarme nada más en lo que regresa el API. Ahí está. Aquí ya me regresó en el debug. Estoy viendo que ya me regresó correctamente lo que leyó del encabezado. Entonces ya logré pasarle del request a mi API esa variable de autenticación. Ahora lo que resta es pues, decodificarla un poquito, ¿no? No es tan complicado. Realmente lo que estamos viendo es que pues, son dos valores. Uno dice basic, que siempre va a decir basic, separado por un espacio. Y el segundo dice todo este rollo que sabemos que es un string de base 64 que incluye el ID o el user ID, 2 puntos y el password. Esto es un estándar, así se acostumbra. Ustedes pueden definirlo como gusten, pero muy al estilo de Amazon, lo único que hacen es generarle dolores de cabeza a los desarrolladores que quieren consumir sus APIs. Y créanme, cuando una API es compleja de implementar, la gente la abandona. ¿Ok? Entonces, keep it simple. Usen autenticación básica. Salvo que sean un gigante digital, que dan servicios súper robustos, en cuyo caso hay otros esquemas para hacer seguridad más sofisticada. Esto creo que cumple con un buen objetivo para empezar. Entonces, ya que recibí en el encabezado este string, vamos a descomponerlo. ¿Ok? Y para descomponerlo, vamos a seguir con nuestra lógica. Que por cierto, esta lógica la deberían luego factorizar en una función para que la puedan reutilizar. Ahorita pongo todo dentro de mi API para que pues, sea algo monolítico corrido y lo puedan seguir y entender. Pero ya que tienen la variable de autorización, la pueden mandar a una función de soporte privada que haga ahora sí que la lectura de las credenciales, que vaya a la base de datos, que lo cheque, que no sé. Eso ya es su arquitectura, su estilo de desarrollo. Para separarlo, vamos a hacer algo bien importante. Se va a llamar local. En 2 pasos lo voy a hacer. Y así está la documentación, por eso lo voy a hacer así. Encoded credentials. Cuando digo documentación me refiero al blog. Y aquí lo que van a hacer es básicamente primero pues traer realmente la parte que me importa. ¿Qué es lo que me importa? Me importa lo último de lo que acabo de parsear. Acabo de parsear lo que se llama local.auth. Y me acabo de dar cuenta que la documentación está mal, lo puse como argumentos.auth. Ahorita lo corrijo. Ok. Y listLast voy a tomar como parámetro un delimitador, que es cómo quiero separar mi lista.
yo puedo ver esto como una lista de dos elementos. Esto es coefficient básico, elemento 1 y elemento 2, solamente que en lugar de estar separado por comas, está separado por espacios. Entonces agarro el último elemento de mi lista, ahí está, ¿no? Y el último elemento es esto es lo que me interesa. Lo de basic no me interesa esto. Y ya que tengo eso, pues ya le digo cfset local punto, pongámosle credentials, es igual a y aquí viene la función interesante. Primero hay que convertirlo a binario, ok, porque es un string de base 64. Entonces el a binario me lo convierte de base 64 a binario. No hay una forma de hacerlo directo, hay que primero convertirlo a binario y luego a un string. Y voy a convertir, ¿qué voy a convertir? Pues local.encoded credentials, que es justamente lo que acabo de obtener acá arriba. Pues ya que lo convertí a binario, entonces ahora sí lo puedo convertir a string. Y de nuevo, aunque disculpen que esté largo el comando, hay formas más cortas de hacerlo, pero no son didácticas. Prefiero, por fines de lectura de académicos, que ustedes lo vayan viendo con toda su construcción, paso a paso. Entonces, ya que tengo esto, vean cómo, en lugar de regresar local out, ahora voy a regresar local credentials. Por eso puse mi debug aquí. Fíjense, ya logré desencriptar, entre comillas, decodificar bajar de base 64 mis credenciales. Ya sé que es el usuario 1 con el password test, y ese es un password público, obviamente, porque cualquiera puede hacer requests usando eso, ¿no? Cualquiera que sepa un poquito de API sabe que los headers se pueden desencriptar con base 64 y que típicamente es el formato. Entonces, por eso decía que hay más temas de seguridad, pero este es el básico. Este es para que por lo menos a nivel header de un request estén protegiendo sus APIs. ¿Ok? No es el más robusto, no lo es. Pero es una primera forma de hacerlo. Suficiente para todo su desarrollo. Porque esta seguridad la van a encapsular y luego la van a empezar a aumentar, ¿no? O sea, lo que hace Amazon, por ejemplo, es que les pide que firmen el string. Y para firmar el string tienen que firmarlo con la fecha, con el host, con el contenido del cuerpo que están mandando, serializado, y luego sumado a tal y restado con tal y multiplicado por tanto. Eso es un pain. Entonces eso garantiza que sea un script único. Y ustedes, cuando lo reciben, van a aplicar la misma lógica para desencriptarlo. Y ya no va a ser tan fácil para un hacker desencriptarlo. Ya desencriptar un string que incluye todo ese material, todo ese string, pues tienen que saber cuál es la composición para poderlo desenmascarar, ¿no? Y si no saben la fecha, la hora, la firma privada, nunca lo van a poder desencriptar. Y luego suman el algoritmo. Pero bueno, este curso no es de seguridad. Este curso es nada más de cómo implementar una seguridad básica en sus APIs para que por lo menos puedan autenticar al usuario y sepan quién es. Y lo más padre de esto es, en función de que ya sabemos quién es, pues traerle el contenido de ese usuario. Si su API da servicios multitenant, o sea, es decir, a varios usuarios, pues ya con saber que es el usuario 1, ya solamente le van a traer las órdenes, en este caso, asociadas al usuario 1. ¿Ok? Ni modo de pedirle por aparte como parámetro, oye, ¿quién eres? No, o sea, ya con las credenciales ya sé quién es. Entonces, creo que este es el mayor beneficio de autenticar en el encabezado, para quitar la verbosidad de pedir al usuario la autenticación en el cuerpo de los requests. Perdón que deambule tanto, es un poquito nada más de cómo pienso esto, para que ustedes entiendan la lógica de la construcción. Buenísimo, entonces ya que sé quién es mi usuario, bueno, ya está, ¿no? ¿Qué sigue? Pues, y lo pueden ver en el blog de coefficient.lat. Van a hacer aquí una búsqueda check en base de datos, en database with cfquery. Ahí está el ejemplo en el blog de cómo sería una búsqueda con un select user ID from users, donde el usuario sea igual al ID y el password sea igual al ID. Y si resulta que
si hay un record, o sea, si hay un registro, si existe ese usuario, entonces le dan acceso. Si no, no. Para fines didácticos, aquí voy a poner cfset valid auth es igual a, y le voy a poner id es igual a 1. Más práctico. Disculpen un poquito, voy a, en lugar de hacerlo en dos variables, lo voy a hacer en una. ¿Qué les parece? Algo como id. Estoy aquí como emulando a mi usuario, ¿no? Si es este usuario, si es el usuario 1 y su password resulta que es test, esto es lo que compararía en la base de datos, entonces lo dejo pasar. Ok. Entonces aquí le digo cfif, ya tengo mis credenciales, if local.credentials. Todavía está un poquito complicado porque sigue estando dentro de una lista. Vamos a hacer un paso extra antes de llegar aquí a este if. Déjenme borrar un segundo. Y voy a ponerle cfif, o cfset, disculpen, cfset user id. Acuérdense de usar los scopes para que no sobrescriban variables. If local.user id es igual a, ¿cómo se llama? Es igual a, viene local credentials, ¿no? Sería list first, porque es lo primero de la lista. Igualito que el de arriba, cuando hicimos la parte de los encoded credentials. Lo primero de local credentials. Nada más que en lugar de separar la lista por espacio, va a ser separado por 2 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que el ID va a ser, remitiéndome aquí a mi debug, este elemento de aquí que es el 1. El user ID va a ser el elemento primero de la lista. Y el elemento segundo de la lista, local.pass. Y le vamos a poner el nombre, local.id es igual a tal, y para mantener consistencia, ID. Y el pass va a ser igual a lo mismo, pero el último elemento, ¿no? Local.credentials. Ok. Algunos pensamientos. ¿Por qué list first y no list last? Bueno, porque si utilizo list get add, si resulta que solamente tiene un elemento en la lista, va a marcar un error que me da flojera gestionar. Entonces, por lo menos, si está mal estructurado el header, creo que con list first y list last, pues reduzco la posibilidad de errores. Eso nada más fue un paréntesis mental. Vale, entonces ya tengo mi local ID y mi local pass. ¿Qué sigue? Compararlos con los datos que son válidos. Todo esto sería contra una base de datos normalmente, o contra un directorio. Pero como no lo tengo y estoy haciendo algo básico, aquí le pongo cfif local ID equals. ¿Equals qué? Valid auth. Y tendría que haberle puesto, por cierto, local.validauth. Validauth.id and, entonces tiene que cuadrar de que sea igual a esto y de que el password sea válido, ¿no? Por lo menos validemos el password. And local.pass equals validauth.pass. Entonces aquí hago lo que tengan que hacer si es una autenticación aprobada. ¿Ok? Ahora, a mí, mi forma de pensar, algo que les recomiendo mucho cuando programen en general, es que primero descarten todos los errores para ir matando las respuestas. O sea, para decir, ¿sabes qué? Aquí muere, aquí muere, aquí muere, aquí muere. Para que hasta el final entreguen contenido solo si pasó todas las pruebas de posibles errores. Entonces, en lugar de poner aquí lo que sí es lo que tiene que hacer cuando sí lo haga, cuando sí apruebe ese check, hay que poner aquí lo que tiene que hacer cuando no lo apruebe, de forma tal que acá abajo va a seguir construyendo sobre lo positivo. Sé que suena robusto, suena complicado, pero lo que quiero hacer es evitarles aquí el poner un cfelse. Esto es una mala práctica.
Porque empiezan con cosas como aquí lo que sí y aquí lo que no. Y de repente, híjole, me acordé de otra cosa y por aquí otro constructo de CF if, CF else. No. Primero vayan matando las reglas que hagan que no pueda seguir procesando. Entonces, todo esto aquí lo voy a negar con un not. Si no se cumple esto... Ok, este es un tip de mejor práctica. Entonces hago esto y regreso a algo para que ahí acabe mi procesamiento. ¿Qué voy a hacer? Pues en lugar de hacer esto, ¿no? Esto lo voy a copiar y lo voy a pegar acá abajo. Ahorita hablamos sobre... Aquí es falso. Aquí el mensaje, si ponemos invalid login, ¿no? Quitamos las credenciales para no regresar nunca y no va a haber data, por ejemplo. ¿Sale? Y me falta cerrar esto bien aquí, porque es una estructura. Ok, entonces, si las credenciales no son válidas, voy a regresar. Oye, discúlpenme. Esto. Me falta regresarlo. Entonces aquí le pongo un cf return local.result. Pero hay que serializarlo. Acuérdense que los web services o los APIs tienen que regresar un JSON. Eso es lo que se espera, ¿no? Es lo que produce según lo que definimos. Entonces, ok. Al poner un cf return, ahí acaba el procesamiento. Ya no hay que poner un cf abort, ni un cf exit, ni nada de eso. Sabemos que aquí muere. Podemos aquí poner check out. ¿Vale? Y otra recomendación, ya que estamos manejando esa lógica de que primero todo lo que está mal lo ponemos, entonces de entrada sabemos que siempre el success va a ser false. Siempre. O sea, si no se ha autenticado, entonces no está autenticado. Hasta que me autentique, lo pongo como verdadero, ¿no? Entonces aquí mensaje, pues falta autenticarlo. El debug ya lo voy a empezar a quitar, no me sirve para nada. El data no lo voy a incluir porque la verdad es que pues, no tengo data. Y pues sí, mis developers tendrían que saber que cuando es falso el request, pues no tienen que esperar data, ¿no? Digo, ya son temas de arquitectura de cada quien, de cómo les gusta construir sus APIs. Para mí, estas dos banderas son suficientes. Quizá un error code, no sé. Pero ahorita solamente el success, que es binario, sí o no. El mensaje. Y hasta que sea exitoso, o sea, ya por acá abajo. Vamos a copiarlo. Fíjense, algo bien bonito por acá. Como este usuario se va a llamar name igual a JC. Este usuario hay uno, ok. Hasta acá abajo, ya que pasó las pruebas de autenticación, ya dice success igual a true. Mensaje. Bienvenido. Y pueden aquí agregar un JC. ¿Vale? No es la mejor forma de hacerlo porque es una variable que están definiendo on the fly, por así decirlo. Entonces yo pondría así, en lugar de concatenarlo. Más limpio, porque está dentro de comillas aquí, pero está dentro de una variable que es una estructura. Entonces, más limpio así. ¿Sale? Y aquí ya regreso el resultado. Entonces veamos. El happy path. Lo salvo. Y cuando lo vuelvo a ejecutar, me dice que la variable local credentials no está definida. ¿Dónde existe eso? Ah, y luego vemos el tema de un cf try y un cf catch, por cierto, que es para cachar errores genéricos. Local credentials no está definida. Fíjense, mejor lo vemos de una vez, aunque haga un poco más largo el tutorial, que este es muy importante. Y qué pena que no está todo escrito ahí en el blog, pero qué bueno que están viendo el video para que sepan cosas extra, ¿no? Es recomendado, siempre que implementen APIs, que todo esto lo pongan dentro de un bloque de cf try y
y cfcatch. Déjame lo echo esto para adelante para que por lo menos se mantenga la misma alineación. Cftry. ¿Qué significa un cftry y un cfcatch? Significa, y me estoy como que adelantando, o más bien tomando material de otras clases, cfcatch type es igual a n. ¿Qué me interesa? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque yo no sé en qué línea o nada más está el error. O sea, no me está diciendo suficiente como desarrollador para entender dónde está el problema. Solo sé que no está definido, pero ¿dónde le pasó eso, no? Y puedo saberlo. Ah, maravilloso Cold Fusion. ¿Qué significa esto? Todo lo que está acá adentro lo va a intentar hacer. Si algo de esto falla, entonces va a ejecutar cfcatch. Entonces aquí puedo hacer lo mismo. Return back acá. Y aquí le voy a poner success falso. Mensaje. Y en lugar de traer bienvenido, ¿qué creen que voy a traer? Voy a traer todo lo que diga cfcatch. En específico puede ser el detalle, o puede ser el mensaje, o puede ser todo el objeto completo, ¿no? Voy a traer todo el objeto completo, como si fuera un error normal. Y de nuevo, pues lo voy a serializar. ¿Por qué? Porque es el estándar de mi app y tengo que regresar todo serializado. No puedo una cosa así serializarla y otra no. ¿Ok? Entonces, esto es para errores que no están controlados. Vean qué pasa ahora. En lugar de ver esto, ya estoy como cachando el mensaje no controlado. Y aquí está. Yo sé que se ve más difícil de leer, pero si en lugar de hacer un cf output lo borro, hago un cf dump, de la variable cf_http.filecontent. Veamos, tendría que ser un poquito más bonito. Es lo mismo, bueno, porque falta deserializarlo. O más bien serializarlo. No, nunca me acuerdo, ¿saben? Serializarlo es cuando lo convierto hacia JSON. A ver, serialize JSON. Quiero convertirlo a JSON. A ver si no hago una doble serialización. Sí, me imaginé. Es al revés, es deserialize. Por eso me gusta hacer videos largos y con ustedes para que nos tengamos paciencia. Ahí está. Ok, entonces ya lo veo en formato bonito, tipo Cold Fusion, donde puedo extender todo esto. Y ya no solamente veo el mensaje, que fue lo que recibí, sino ya puedo ver todo el trace. Y aquí en el trace resulta que es en la línea 36 del archivo orders.cfc. Ah, entonces voy aquí a orders.cfc. Línea 36 y dice, oye, no encuentro local credentials. Ah, pues resulta que aquí se me olvidó poner un punto, local.credentials. Local.credentials. Ah, ok, veamos otra vez, refresh. Invalid login. ¿Por qué? Tendría que ser un login válido, ¿no? Vamos a checar la lógica. Dice la lógica. A ver, aquí ya es un tema de lógica y se valen errores de este tipo también, por cierto, Regresemos a nuestro dump. Entonces vamos a agregar aquí local.id. No. ¿Sí? No, a ver. Y local.path. Primero vamos a ver qué estamos recibiendo. Así es como se hace debug. Ya no puedo abrir mi navegador, déjame ver por qué. Se hizo chiquito, se escondió. Un segundo. ¿Qué pasó con mi navegador? Déjame lo vuelvo a abrir otra vez. Está acá escondido en el otro monitor, ya lo vi. Un segundo, aquí está. En Kraken 85, que es mi localhost. En Cflat, que es donde estoy hospedando todo esto. Estoy viendo que primero, a ver, veamos qué está trayendo. Invalid login, local ID y local path. Resulta que uno de estos dos valores. ¡Ah, inmenso! ¿Ya vieron qué hice? Aquí puse 2. ¿Viste 2? ¿Qué onda? ¿De dónde salí? Estaba pensando en el argumento 2, pero lo que le quería decir realmente
es que es el último argumento de esta lista separado por delimitadores. Creo que en algún momento me distraje explicándoles por qué usaba listLast y no listGetAt, pero bueno, lo encontré fácilmente. Ahí está. Es el último elemento de esta lista separado por 2 puntos. Entonces, cuando lo doy refresh, la variable JC no está definido. Y así va a pasar, va a haber muchos temas. Claro, no es local JC, es... mi variable se llama validAuth. Fíjense, lo puse como variable local. Yo sé que ustedes se dieron cuenta mucho antes de que yo lo programara. Nadie me dijo nada, seguro lo pensaron. Pero bueno, me estoy dando cuenta sobre la marcha y qué bueno, para que ustedes sepan cómo. Local.validAuth. No es JC, es name, ¿no? Es el nombre de esta variable. ¿De dónde saqué JC? Quién sabe. Vale, a ver, veamos. Ahí está. Bienvenido JC. ¿Qué les pareció? Si yo en mi request pongo un password que no es, digamos que test2, y lo salvo, invalid login, login 1, test2, que es lo que estoy regresando aquí, ¿no? Invalid login, regreso el ID y el password que quieren con una diagonal para que vean. Ahí está, ¿no? No se recomienda esto, por cierto, no se recomienda nunca regresar las credenciales. Es como decirle al hacker, oye, prueba de nuevo, vas por buen camino, ¿no? Listo, entonces ya tienen una forma de asignar seguridad básica usando los encabezados a sus APIs, a su primer API que construyeron conmigo en la clase pasada. Espero les haya gustado. Quiero extender un pequeño tema rápidamente, prometo no tardarme, porque en el blog, en el post, me acuerdo que agregamos al final algo bien importante, que es: ¿y qué pasa con la demás data? O sea, no nada más la data del encabezado, no nada más el header de la autorización. Por acá abajo, bueno, tiene que firmarse con su cuenta. Es gratis, por cierto, no cuesta nada. Sí, fírmense. Yo no me he firmado, pero créanme, al final del artículo habla de cómo leer la data. Imaginen que el método, por ejemplo, en lugar de ser get, es post. Imaginen que yo tengo data que le quiero pasar a mi API. Y local body, por ejemplo, ¿no? O local content, la variable que quieran ponerle. Y le voy a poner aquí datos, ¿no? Como el nombre de la orden. Bueno, eso no tiene sentido porque lo estoy pasando acá arriba en el URL como un parámetro, pero sí tal vez el status. Quiero actualizar el status de mi orden, por ejemplo. Y el status va a ser shipped. Y de hecho creo que así está el ejemplo en el post. Ok, entonces en lugar de post sería put, porque es actualización, así dice el estándar, ¿no? Si es actualización es put, si es algo nuevo, una orden nueva, sería con post. No hemos construido el método, por cierto, habría que construirlo aquí. Aquí nada más está construido el método para get. Ahorita lo construyo rápidamente, no se preocupen, porque si quiero que lo vean, es importante. Esto implicaría un parámetro nuevo. Un parámetro nuevo. Y el parámetro sería un http param type igual a body. Y de nuevo, esto es su especificación porque es su API. Yo quiero que cuando me manden la data, siempre me manden data en formato de JSON en el cuerpo. ¿De acuerdo? Hay desarrolladores o servicios que prefieren que lo manden como un campo de un formulario o como parte de un string, de un URL. Se me hace mala práctica. Yo creo que es mucho mejor manejarlo como un JSON dentro del cuerpo, o sea que el contenido de ese documento sea este JSON. Entonces, para hacerlo, pues aquí le ponen algo tan sencillo como serialize JSON de local.body. Ok. Entonces, aquí estoy agregando información a mi solicitud, al llamado de esta API. Pero esta API pues no es get, es put. Entonces vamos rápidamente a crearla. Para estos fines voy a copiar todo este rollo de aquí. Por eso la importancia de factorizar. Ahorita lo voy a copiar como está.
Ok. La función que abre, la función que cierra. Es más, la función de getOrderID la voy a cerrar. Y se va a llamar, en lugar de getOrderID, se va a llamar SafeOrderStatus. O algo mejor. Update. Define what to do with put. Va a usar el mismo endpoint y va a requerir también como parámetro el order ID. Ok, entonces el método no es get, sino es put. El return type, siempre tratan de regresar a algo, es importante, aunque sea un delete o un put, no importa, aunque sea un gracias por tu participación. Es nada más un tema de consistencia. Ok, todo se mantiene igual entonces que el get. Usa el mismo parámetro, perfecto. Usa la misma autenticación, ¿no? Lee el encabezado, hace la misma separación, hace la misma lógica. Por eso decía que todo esto de aquí ustedes lo pueden encapsular en una función. Eso sí no lo voy a hacer, les toca a ustedes para validar las credenciales. Ok, pero lo que quiero es adicionar a todo este rollo. Antes de regresar el bienvenidos, vamos a, solamente para fines prácticos, return what was included in request body. Regresar la data que me mandó para que vean cómo si tienen acceso a la data. Y cómo se imaginen que sea esto. Usa la misma función exactamente. Está en la documentación. Yo ya la abrí aquí en la otra pantalla. Y le ponen algo así como cfset local argumentos. Ok, va a ser igual a, y lo voy a escribir de corrido, pero usted lo puede construir de adentro para afuera. Tengo que deserializar el JSON de lo que tengo que convertir a string. O sea, del get http request data. Ese ya lo habíamos usado. Ese get request data es que en lugar de los headers van a traer el contenido. Entonces de adentro para afuera, el contenido convertido a string, convertido en un objeto de JSON, pero ya en estructura local. O sea, no como un string de texto, sino como estructura local, como una variable que puedo acceder por el nombre de sus elementos. Con esta pequeña línea obtengo todo el contenido de que se mandó por el cuerpo. Entonces aquí vamos a agregarlo. Le pongo data, de la data recibida, tal vez, local.args. Ok, listo. Con eso técnicamente tendría que estar listo. Hice mucho, o sea, de plano agregué un nuevo método. Agregué el método put, ¿no? Le agregué un cuerpo. Estoy apuntando a un endpoint diferente porque es un método diferente que mantiene el mismo URL, el mismo endpoint. Corrijo lo dicho. Ok, vamos a ver que me regresa. Entonces, a lo que voy es, puede haber un error. ¿Por qué? Porque es mucho que hice sin haberlo probado. Vamos a actualizar. Sí, me imaginé. Seguramente no ha inicializado los servicios. Vamos a ver. Vamos a... Dije que algo rápido, a ver si no me llevo más tiempo aquí corrigiendo esto que lo que ya hicimos. Pero bueno, finalmente creo que los videos se deben usar para documentar más. Ok, bueno, aquí el error que tengo es que el login está equivocado, ¿no? Para empezar. Entonces, bueno, primero eso. Vamos a ver si... Es que ya lo reinicialicé con el init. Ya vieron que el error ya desapareció porque ya volvió a documentar o volvió a generar todos los APIs. Y ya incluyó el método put, que seguramente no estaba documentado y por eso marcó error, probablemente. Vamos a ver si es cierto. Ahí está. Fíjense qué maravilla, a la primera. Bueno, a la segunda, si incluye el tema de que se me olvidó reinicializar. Ya sabemos cómo pasar data del request hacia el API. Y ya sabemos de paso cómo construir un API nuevo que va a atender específicamente al método put. ¿Ok? Entonces, como tarea, se llevan lo de factorizar. Factorizar quiere decir volver a una función para llamar a esa función y no tener que escribir lo mismo 40 veces. Híjole, como sé que son flojos, lo hago por ustedes. Bueno, lo voy a hacer esperando que
que también lo hagan ustedes, ¿no? Checkout se va a llamar. Ok. Esta función no tiene nada de res ni de nada de eso. Sencillamente va a tomar como argumento. Creo que tendría que ser, eso sí, access de tipo privado, porque no es algo público. Va a tomar como parámetro las credenciales. Es más, no tiene que tomar como parámetro nada. Vean, ahorita van a ver por qué. Porque yo, todo este código que está aquí, todo esto lo puedo cortar y pegar acá. Y les decía que no tiene que tener un parámetro porque aquí ya estoy pidiéndole que lea el encabezado de la solicitud. Okay. Creo que este sí va a... No, ¿saben qué? Aunque quizá funcione, prefiero que esto sí quede en... Por lo menos que haga algo, ¿no? O sea, si lo puse aquí, por lo menos que haga esto. Que traiga las credenciales, que lea las credenciales de la autorización. Y ya luego aquí invoco call out. Invoco el servicio. Nada más para no pedirle a este que lea el scope de otra función. Creo que es una mala práctica. Entonces, bueno, leo las credenciales. Aquí el argumento se va a llamar cf argument name es igual a auth, o más bien credentials. Y aquí en lugar de checar local auth, pues voy a checar argument.credentials. ¿De acuerdo? ¿Ya? O sea, fíjense. Afortunadamente, como tengo el buen hábito de poner local result, pues este result solamente es de esa función. De lo contrario, esto sobreescribiría el result de la de arriba, ¿no? Y eso no quiero que pase. Entonces esto solamente es la variable local para esa función. Este check a la base de datos sí no se lo voy a hacer. Aquí lo voy a poner hardcodeado, las credenciales válidas. Ok, esto lo pueden reemplazar ustedes por un check a la base de datos. Checo la autorización. Ok, aquí voy a regresar lo mismo, pero voy a regresar a la llamada que lo haga. Perfecto. Y lo que me falta es, pues, regresar local.result. Aquí va a regresar cuando sí sea válido, ¿no? Creo que es lo que me faltó definir, porque esta función no lo está definiendo. Entonces voy a ponerle aquí un success true. El mensaje no es necesario porque es una como función interna. Inclusive pudieran regresar un valor booleano o sí o no. Pero como les interesa saber el mensaje de error, pues les recomiendo que mantengan la estructura. Entonces, pues hacemos la misma estructura. Por eso es importante definir sus contenedores y ser consistentes en todas sus mensajerías, sean internas o externas, hacia los APIs o hacia sus servicios internos, para que por lo menos no sufran cuando construyan. Entonces voy a regresar siempre este mismo tipo de contenedor con las variables success y message, aunque sea una función interna o un API. Entonces el API lo que va a hacer es mandar llamar eso. ¿Cómo? Así de fácil. cfset local.auth es igual a la función esta, que como está dentro del mismo documento, pues la va a encontrar y le va a pasar como parámetro local.auth. Fíjense, de hecho me equivoqué aquí. Local.checkout. Estaba sobreescribiendo la variable misma. Okay. Pueden ponerlo así porque es el único parámetro, o pueden ponerle el nombre de la variable que se llama credentials. Vamos a ponérselo para ser un poquito más limpios. Credentials es igual a local.auth. Entonces leo el encabezado, se lo paso al autorizador. El autorizador hace su magia, decodifica el encabezado de base 64 a string, separa
el ID y el password, lo checa contra mi base de datos y me regresa un no es válido en caso de que no sea válido, o me regresa un es válido en caso de que sea válido. Esta función no tiene un safe try, no se lo puse. La voy a hacer chiquita porque ya se me hizo grande aquí la escritura. ¿Okay? Y como ya está factorizada, la puedo llamar así de fácil, desde aquí, en dos líneas, una que obtiene el encabezado y otra que lo desencripta y lo valida. Entonces aquí solamente un último paso es checar cfif local.checkout.success, porque quiero saber si tuvo éxito o no tuvo éxito. Si resulta que esto es negación, como les decía, siempre eliminar primero las negaciones, entonces no tengo necesidad de volver a escribir el mensaje, ya que manejo el mismo objeto. ¿Qué les parece que sencillamente regreso el resultado de lo que esté en local.checkout, con una pequeña variación, que aquí, en esta función, lo estoy regresando normal. De hecho, aquí tendría que regresarlo normal, sin serializar, porque es una función interna. No hay necesidad de convertirlo a JSON. Regresa una estructura, regresa en la data ya parseada, por así decirlo. Okay, es una función interna, por eso la puse con privada. ¿Para qué seguir el camino de convertirlo a JSON si es interna? Pero acá arriba, el gallo, cuando hago el check, ¿dónde está? Aquí. Pues como es una estructura, no tengo que deserializarla, sino ya directamente lo leo. Si no es exitoso, entonces regreso esto, pero lo regreso, ahora sí, aquí sí, porque es público lo que regreso, como una serialización, que es como estaba antes de que lo factorizara. O sea, no estoy haciendo nada nuevo. ¿Vale? Y aquí pues, se muere, ¿no? Si no es exitoso. Entonces veamos. Uf, cuánto código. Me da miedo hacer código así porque tiene el error, fíjense. Valid.name no está definido en local. Y esto está en... Qué bueno que pusimos el catch, porque ya sé en qué línea está. Está en órdenes línea 96. Entonces estamos hablando de aquí, 96, dice que local valid.name. Ah, claro. Fíjense, porque cuando lo factoricé, esto de aquí, lo separé. Lo voy a volver a copiar. De nuevo, esto tendría que ser una base de datos. Ok. Digo, realmente lo que tendría que haber hecho, el deber ser, es que cuando lo regreso el éxito, aquí pongo, ¿no? Vamos a hacerlo bien, para no empezar a ahorrarnos tiempo de programación. Híjole, creo que así me voy a extender en el video, pero... Data. ¿Qué les pasa? Que en la data regreso el nombre. Y el nombre, ahora sí, entonces traigo aquí validout.name. Hay que agregarle local. Vale, entonces estoy agregando en mi componente de autenticación, de verificación, una variable para traer el nombre de vuelta. Y así no tengo que copiar la variable y pegarla arriba para saber cómo se llama mi usuario, que es lo que me está marcando error. Aquí en bienvenido ya puedo tranquilamente decirle, en lugar de local validout name, local checkout name. ¿Ok? Porque viene el resultado de esta función que fue la que factorizó la seguridad. Un poco abstracto, lo sé, pero créanme que es súper sencillo. O sea, estamos haciendo cosas bien básicas y esto se va a volver su framework, su forma de trabajo. O sea, así van a empezar a orquestar todo. Entonces es importante que esté bien modularizado y separado en funciones y que entiendan cómo fluye la información de un servicio a otro. Ok, hablé mucho. Refresh. A ver, veamos. Dice que el name no está definido en local y esto me lo puso en órdenes de la línea 96. Local. Ok, seguramente por lo mismo, ¿no? Vamos a tratar de dar un init. No, no es eso. A ver, vamos a ver. Vamos a reinicializarlo. ¿Será porque falló y aquí no existe la variable?
A ver. Aquí es una estructura adicional de... es que lo puse dentro de data. No lo puse directo como name. Esa es una forma mía. Yo lo pongo dentro de data porque creo que es más limpio separar las banderas que califican algo como exitoso y la data que contiene ya la data solicitada, ¿no? El cuento corto es que local checkout.data.name. Eso es. Ahí está. Bienvenido JC, ¿no? Y yo sé que esta factorización la puedo copiar arriba. Voy a tener que actualizar mi Git para poner todo esto porque no lo tenía contemplado. Me emocioné, me dejé llevar por este capítulo. Les agradezco mucho la paciencia. Creo que es importante. Entonces esto lo pongo aquí antes de regresar lo que tengan que regresar. ¿De acuerdo? Veamos. Bueno, aquí este fue el otro método, ¿no? Este fue el método de get, que ahorita lo validamos que esté bien. El de put, ya vimos que funciona bien. Ahora, para cerrar el capítulo y ya callarme la boca, vamos a probar el de get. No pasa nada si le mando el parámetro, sencillamente no lo va a parsear. Pero dice que lo mismo, que no encuentra la variable y no la encuentra en la línea 31 de órdenes. Línea 31 de órdenes. Lo mismo, es lo mismo. Aquí es data.name. Validado. Data.name. No es válido el local. ¿Dónde estamos? A ver, línea 31. Válido auth. ¿Dónde está mi válido auth? No, es que no es válido auth, se llama check auth. Es lo malo del copy paste, ven que luego cambian ligeramente el nombre de las variables. Ahí está. Entonces tanto mi método post como mi método put están desarrollados y la función de seguridad está factorizada. Ok, creo que hicimos muchísimo para esta lección. Dos métodos, uno con contenido en el cuerpo, otro sin él, ambos con seguridad y seguridad factorizada. Ok, como les prometí, ya me callo. Pónganse a practicar.